Algunas de las cosas dejadas atrás por nuestros antepasados antiguos son desconcertantes. Cuando decimos que son desconcertantes, no solo lo decimos para nosotros, sino también para los arqueólogos que las encuentran y los científicos que las estudian. Tenemos algunos descubrimientos arqueológicos maravillosamente extraños para mostrarte en este video, y vamos a comenzar ahora mismo. Número 1. Libro hebreo rescatado. Arqueólogos y oficiales de policía tuvieron que trabajar juntos para salvaguardar nuestro próximo descubrimiento, que es una historia que viene de Turquía en 2018. El artefacto en cuestión es un invaluable libro hebreo de 800 años de antigüedad, que había encontrado su camino en el mercado negro y estaba a punto de ser vendido ilegalmente en Diyarbakir, en el sureste de Turquía. El tomo medieval, que está cubierto de ilustraciones religiosas y comprende 22 páginas de cuero, se encuentra en un estado delicado y fue inmediatamente puesto bajo protección estatal. Esta es una de las miles de operaciones contra el contrabando que la policía en Turquía lleva a cabo cada año. Es una nación con un rico patrimonio cultural y miles de años de historia, hogar de alrededor de 3.000 ciudades antiguas construidas por 42 diferentes civilizaciones. La historia del país juega un gran papel en atraer turistas internacionales, por lo que las autoridades no ven con buenos ojos a las personas que intentan robar o traficar piezas de ella. El título y el texto del libro antiguo no han sido revelados al público, pero sería seguro asumir que es de naturaleza religiosa. Esperemos que algún día encuentre su camino hacia un museo. Número 2. Baúl Louis Vuitton. Continuaremos con una historia para los amantes de la moda. En abril de 2022, Connor Hildebrand visitó a su abuela Beth en Toronto, Canadá. Mientras estaba allí, decidió echar un vistazo por sus cosas, donde encontró este impresionante baúl Louis Vuitton de 120 años de antigüedad. Connor, asombrado, preguntó a su abuela sobre el baúl, pero ella sabía muy poco al respecto, aparte de que pensaba que podría haber pertenecido a su propia abuela muchos años antes. El artículo es conocido actualmente como un baúl de vapor y habría sido hecho a mano en la sede del fabricante en París, Francia. Baúles como este son conocidos por haber sido vendidos en Francia e Inglaterra, pero no hay registros de que alguno haya sido exportado a los Estados Unidos de América o Canadá. ¿Cómo terminó en Toronto? Es un total misterio. Para deleite de Connor, el baúl todavía está en excelente condición y tiene un desgaste mínimo. Un talón de equipaje, todavía adjunto al estuche, sugiere que fue usado por última vez fuera de la casa en 1896. Beth no tenía idea de que era valioso y había pasado las últimas 2 décadas usándolo para almacenar viejos equipos de costura. Número 3. Descubrimiento de fósiles. En el verano de 2020, un guardabosques estaba cumpliendo con sus deberes en las montañas Sierra de California, en Estados Unidos, cuando encontró lo que solo se puede describir como un tesoro de antiguos fósiles. Estos van desde lo espectacular hasta lo bizarro. En el extremo espectacular de la escala está el esqueleto completo de un antiguo mastodonte, excelentemente preservado y en condiciones casi perfectas. En el extremo bizarro, tenemos los huesos de un salmón gigantesco que debió haber pesado 180 kilogramos cuando estaba vivo. El hombre rápidamente convocó a expertos paleontólogos al área, quienes procedieron a descubrir más de 600 árboles petrificados, un camello prehistórico del tamaño de una jirafa, y un antepasado del elefante que era previamente desconocido para la ciencia. Los científicos creen que todos los descubrimientos tienen alrededor de 10 millones de años de antigüedad. A partir de la información disponible en el sitio de los hallazgos, los expertos ahora creen que el área de drenaje del río Mokelumne alguna vez fue un bosque de robles rodeado por agua abierta. Es improbable que todos los animales vivieran aquí. En cambio, sus restos probablemente fueron llevados a esta ubicación por inundaciones o escombros volcánicos. El paisaje de California debió haber lucido muy diferente en aquel entonces. Número 4. Descubrimiento prehistórico. Hoy en día, asociamos mayormente el acto de beber té con los británicos, aunque en realidad fueron los chinos quienes idearon el concepto de preparar y beber té. No es típicamente un hábito americano,
Y sin embargo, la historia del consumo de té en América podría remontarse mucho más atrás de lo que la mayoría de la gente imagina. En 2012, arqueólogos confirmaron el descubrimiento de unas pocas tazas de cerámica justo fuera de San Luis. Una de esas tazas contenía rastros de té que fue preparado 900 años antes. Las tazas fueron descubiertas dentro del perímetro de lo que alguna vez fue la antigua ciudad de Cahokia, en Missouri. Aunque llamar té al líquido dentro de la taza podría ser ampliar la definición, era un líquido negro con alta concentración de cafeína, y no era café. Este líquido podría haber sido lo que los colonos europeos describieron en el siglo XVI cuando dijeron que habían observado a personas nativas realizar un ritual que involucraba grandes volúmenes de algo llamado bebida negra, después de lo cual bailaban y luego vomitaban. Este descubrimiento de 2012 es la primera evidencia de que la bebida negra de leyenda era real. Si se utilizaba en rituales, era tan importante para los nativos americanos como una taza de Starbucks por la mañana lo es para los trabajadores de oficina hoy en día. Número 5. La historia de la gran ciudad danesa de Copenhague tuvo que ser reescrita después de este descubrimiento que se hizo en 2018, directamente debajo de la plaza del ayuntamiento. Los arqueólogos han descubierto un antiguo cementerio que contiene los restos de 20 hombres, mujeres y niños, todos ellos sepultados hace alrededor de 1000 años. Eso significa que preceden la fundación de la ciudad de Copenhague. La historia oficial de la ciudad dice que fue fundada por el obispo Absalón en 1160, después de que el rey Valdemar le regalara tierras. Antes de esto, se supone que el área había estado desocupada. Desde 2018, se han encontrado otros 10 cuerpos debajo de los 20 originales, y los arqueólogos sospechan que aún hay más escondidos. Puede que todavía sea cierto que no había concepto de Copenhague antes de que el obispo construyera su primer castillo aquí, pero obviamente había gente antes de su llegada. Tentadoramente, los arqueólogos que todavía están en el sitio creen que ahora podrían haber identificado los restos de un antiguo edificio de piedra, quizás una iglesia, cerca de los restos humanos. La verdadera historia de los primeros ocupantes de Copenhague finalmente podría ser contada. Número 6. Nos dirigimos a China para nuestro próximo hallazgo, una tumba de forma octogonal inusual que fue construida en Yan'an hace unos 700 años, y los murales pintados en sus paredes cuentan algunas historias inquietantes. El techo piramidal de la tumba está cubierto de imágenes del sol, la luna y las estrellas, todo bastante normal para su época. Pero uno de los murales de la pared cuenta la historia de unos padres intentando enterrar a su hijo vivo. Los otros murales son curiosos porque representan a personas vistiendo ropa mongola en lugar de la ropa tradicional china de la época. Es posible que la escena de enterrar al niño no sea tan siniestra como parece inicialmente. Hay una leyenda china antigua sobre un hombre llamado Guoyu. Él y su esposa cuidan de su hijo y de la madre de él, que está enferma. No tienen suficiente dinero ni comida para proveer a ambos, así que optan por enterrar al hijo y salvar a la madre. A cambio de esta aparente buena acción, los dioses los recompensan con el descubrimiento de monedas de oro cuando intentaron cavar un pozo para obtener agua. Ahora que son ricos, desentierran a su hijo y viven felices para siempre. ¡Qué leyenda tan bizarra! Número 7. Misticismo grabado de Chundi. Muchos de los residentes de Karachi, en Pakistán, creen que las tumbas de Chundi están embrujadas. Sin embargo, esta necrópolis no necesita historias de fantasmas para ser interesante, ya que es uno de los edificios de arenisca más impresionantes del mundo. Tomó 3 siglos terminar de hacer y tallar estas estructuras, con trabajos comenzando en el siglo XV y terminando en el XVIII. Podrías esperar algo un poco más grande después de 300 años de trabajo, pero presta atención a los intrincados detalles de los grabados y patrones en los lados de los bloques de arenisca. No hay manera de apurar ese tipo de trabajo, toma el tiempo que toma. En cuanto a las historias de fantasmas, incluso los guías turísticos que dependen de mostrar a la gente alrededor de las tumbas para ganarse la vida no están dispuestos a acercarse a la necrópolis después de que el sol se pone. Estamos de acuerdo con ese consejo, pero no porque las tumbas estén embrujadas,
es solo que si las visitaras en la oscuridad, nunca llegarías a ver las espectaculares escenas talladas en la piedra. Y eso sería un terrible desperdicio. Número 8. Reliquias reales. Las líneas de metro bajo la ciudad brasileña de Río de Janeiro actualmente se están expandiendo. Ese proceso significa excavar en tierra que no ha sido perturbada durante siglos y ha resultado en algunos descubrimientos sorprendentes. Uno de ellos es un pequeño cepillo de dientes de marfil que se cree perteneció al emperador Pedro II. Otro es un tipo de pasta de dientes que se cree fue formulada para una reina portuguesa. Hasta ahora se han hecho más de 200.000 descubrimientos, casi todos los cuales provienen de los siglos XVIII y XIX. Curiosamente, un número sustancial de los artefactos tienen conexiones reales o aristocráticas. Incluso hay una botella de agua ornamental con las palabras a la familia real grabadas en el lado. Los arqueólogos inicialmente estaban desconcertados por la cantidad de descubrimientos reales, porque esta parte de la ciudad solía ser un matadero. Ese es el último lugar donde esperarías encontrar objetos como estos. Ahora creen tener una explicación. Hay un palacio imperial formal no muy lejos del sitio de la excavación, y parece que los ocupantes del palacio usaron esta parte de la ciudad como un vertedero sin decírselo a nadie. Los trabajadores del metro han estado excavando en basura real. Número 9. Casco griego antiguo. No todos los antiguos guerreros dejaron el campo de batalla con su casco aún en su posesión, algunos se quedaron atrás, ya sea por accidente o por entierro. No todos ellos son históricamente notables, pero este casco griego de bronce sí lo es. Esto se debe a que tiene 2500 años y fue encontrado en el distrito ruso de Tamán, lejos de donde debería estar un objeto así. El único casco que se parece a este que ha aparecido en territorio de la antigua Unión Soviética antes se encontró durante el siglo XIX cerca de Kiev. Este casco de estilo corintio es como nada descubierto previamente en la región norte del área del Mar Negro. Encontrarás representaciones de cascos como estos en numerosas vasijas griegas y también en la estatua de Atenea, pero encontrar ejemplos reales en el mundo ocurre con mucha menos frecuencia. Todavía hay cierto debate sobre si se usaron para propósitos militares o ceremoniales. Los cascos son como un cubo y obstaculizarían severamente tanto la visión como el rango de movimiento de cualquier persona que los usara. Las ranuras estrechas para los ojos habrían hecho imposible mirar a la izquierda o a la derecha, por lo que, si estaban en batalla, los guerreros dentro de ellos tendrían que enfrentar al enemigo de frente. Número 10. El misterioso brazalete de oro hitita. Comenzamos con un hermoso brazalete de oro que fue descubierto accidentalmente por un agricultor mientras araba su campo en el pueblo turco de Clay en marzo de 2022. El brazalete tiene alrededor de 3.300 años de antigüedad y es el primer artefacto de su tipo en ser descubierto con representaciones figurativas en su superficie. Además, es el primer brazalete hitita en ser encontrado con un bisel elíptico, una forma que era importante para los hititas pero que solo se había visto previamente en sus sellos de anillo. Somos afortunados de que el brazalete haya sobrevivido su encuentro con el equipo agrícola que lo dejó abollado y dañado. Ya ha pasado por algo de trabajo de preservación y reparación y pasará por un poco más antes de ser exhibido en el Museo Arqueológico de Corún. Se ha realizado suficiente trabajo de reparación para determinar que la figura en el centro del relieve es la diosa Ishtar, aunque el significado preciso de la escena es desconocido. Los arqueólogos llevaron a cabo una excavación extensa del campo donde se encontró el brazalete, pero no se descubrieron otros artefactos. Por lo tanto, la presencia del brazalete en el campo sigue sin explicación. Número 11. Escudos de corteza de la Edad de Hierro. En 2015, los arqueólogos hicieron un descubrimiento considerado único en la historia de Europa. En Leicester, Reino Unido, se descubrieron varios escudos de corteza que datan de los años 395 al 255 a.C., durante la Edad de Hierro. Aunque se considera que la corteza no es lo bastante fuerte para resistir el combate, los estudios sobre los escudos revelaron que habían visto mucha acción.
Incluso después de ser desechados, resistieron la prueba del tiempo enterrados en un pozo utilizados para abrevar el ganado. Los intentos de recrear los escudos sorprendieron aún más a los científicos, descubrieron que eran increíblemente resistentes y repelían flechas y golpes de arma. Además, eran más ligeros que los de hierro y resultaban perfectos para el combate. Número 12. Las misteriosas tumbas colmena de Omán. ¿Qué pasaría si te enterraran en una colmena? Bueno, eso era algo muy común en las antiguas civilizaciones del noroeste de Omán, en los yacimientos arqueológicos de Bat, Al-Ain y Al-Kutum. Estos sitios están llenos de estructuras en forma de colmena que se alzan majestuosas en lo alto de los picos rocosos. Al observarlas, uno podría sorprenderse por su tamaño impresionante, ya que algunas de ellas pueden llegar a medir hasta 20 metros de longitud. Sin embargo, estas construcciones no eran simples hogares para misteriosas abejas gigantes, sino que tenían un propósito mucho más peculiar y macabro: se utilizaban como lugares de descanso final para los cadáveres humanos. Así es, se cree ampliamente que estas torres son tumbas hechas de arena y ladrillos. La tumba colmena más antigua conocida hasta ahora data del 2200 a.C., fue construida durante la época Jafet, una civilización antigua que dejó una marcada huella en la región. Los investigadores han especulado que estas torres podrían ser la evidencia de que la zona fue el emplazamiento de Magán, una antigua región que ha sido mencionada en textos antiguos. Según estas teorías, Magán era una tierra rica en recursos naturales y próspera en actividad. Número 13. El frágil barco de 1300 años en Francia. Los científicos han estado compitiendo contra el tiempo para rescatar nuestro próximo descubrimiento desde que lo encontraron. Se trata de un barco de 1300 años de antigüedad hallado en Francia, de un diseño excepcionalmente raro. La embarcación podría ser de enorme importancia para historiadores e investigadores, pero podría no durar lo suficiente en su estado actual para que puedan examinarlo. Las vigas de roble, castaño y pino del barco naufragado son tan delicadas que deben ser rociadas con agua cada 30 minutos para asegurarse de que no se desintegren. El barco de 40 metros de largo fue encontrado en las orillas del río Garona en el suroeste de Francia a principios de 2022. Pero los materiales de construcción con los que está hecho no habían sido tocados por el aire ni la luz desde el día en que se hundió, lo que los hace extremadamente vulnerables. La datación por radiocarbono indica que el barco se hundió entre 687 y 720 después de Cristo y es notablemente avanzado según lo que sabemos sobre la arquitectura naval francesa de la Edad Media. Podría haber sido el primer barco de su tipo o una embarcación experimental que fue considerada un fracaso después del naufragio. A menos que podamos estabilizar el naufragio lo suficiente como para examinarlo adecuadamente, podríamos nunca llegar a saberlo. Número 14. Los monumentos olmecas en Tenos, México. Ahora tenemos un hallazgo notable que ocurrió en Tenos, México, en agosto de 2022. Allí, los arqueólogos descubrieron un conjunto de monumentos masivos de la cultura olmeca que incluyen un par de relieves tallados en piedra caliza. Estos relieves representan a gobernantes olmecas en una pose ritual de contorsionismo que se dice reducía los niveles de oxígeno en el cerebro e inducía un estado similar al trance. Los olmecas creían que este proceso era divino. Estas representaciones son extremadamente raras, por lo que los arqueólogos en el país están emocionados. Cada uno de los relieves es grande, con un diámetro de aproximadamente 5 pies, y también representan rostros grandes usando diademas y espejos con cruces olmecas en su centro. Es difícil determinar la antigüedad exacta de estas antiguas obras de arte, pero esta parte de Tenos, cerca del río Usumacinta, fue un centro poblacional importante de los olmecas durante el periodo formativo, hace unos 2900 años. Los expertos en arte antiguo sudamericano sugieren que el estilo de los relieves pudo haber sido influenciado por los primeros mayas, aunque esta afirmación es controversial y aún no hay suficiente evidencia para respaldarla. Eventualmente, los mayas se volvieron predominantes en esta parte del país hace aproximadamente 2000 años. Número 15. Rollos del Mar Muerto. Casi todo el mundo ha oído hablar de los rollos del Mar Muerto,
pero ¿cuánto sabes sobre ellos? ¿Sabías, por ejemplo, que fueron descubiertos por accidente y que alguien intentó venderlos una vez en la sección de clasificados de un periódico? Los famosos rollos fueron encontrados por adolescentes pastores beduinos de cabras en la antigua ciudad de Qumran en Israel en 1947, escondidos dentro de una cueva en la orilla del Mar Muerto. Al darse cuenta de que los rollos de cuero podrían ser significativos, los pastores los vendieron a un comerciante de antigüedades local, quien se puso en contacto con expertos y descubrió que tenían más de 2000 años de antigüedad. Eso provocó una frenética exploración y el eventual descubrimiento de más de 800 manuscritos. La colección se dividió y se vendió por todo el mundo, incluso a través de un anuncio de 1954 en el Wall Street Journal. Los orígenes de los textos son misteriosos, pero se cree que fueron escritos por una secta judía devota conocida como los esenios hace unos 2100 años. Dentro de ellos se encuentra lo que se considera el manuscrito más antiguo conocido del Antiguo Testamento, incluidos escritos que no aparecen en la versión oficial del libro. De manera tentadora, uno de los rollos está escrito en cobre y parece detallar la ubicación de un enorme tesoro antiguo, uno que los cazadores de tesoros aún buscan hasta el día de hoy.